Ahí estamos. Ok, hermano Rudy, deme un resumen de todo lo que se acuerde de Hechos de los Apóstoles. A ver. Bueno, Hechos de los Apóstoles, Pastores, es un libro escrito por Lucas. ¿Qué más le puedo decir? A ver, habla sobre, a grandes rasgos, sobre los hechos de algunos apóstoles, ¿no? Como ya vimos de Esteban, Esteban cómo fue muerto. Habla de Pablo cuando se llamaba Saulo, cómo perseguía a la iglesia. Y luego nos quedamos en que, bueno, que se le apareció Dios a Saulo y le estaba diciendo por qué lo perseguía, ¿no? Por qué lo perseguía y que le iba a dar, le indicó dónde tenía que ir para que le dé nuevas instrucciones. Hermana Diana, cuando eh, Jesús le hace a Pedro que baje que mate y coma esos animales impuros, cuando él tuvo la visión, ¿qué estaba representando? ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, que él iba a ir bueno, cuando se juntó con el centurión, ¿no? O sea, como en esos tiempos se reunían solamente como puros judíos, puros hebreos, ¿no? Y al decirle eso, que él iba a ir a predicar, o sea, que ya no era gentiles y todos, o sea, a todos ya estaba, él tenía que juntarse, discipular, no solamente como si aquí nos dividimos, digamos, entre Cambas y Collas, solo predico a los Cambas, digamos, ¿no? Sino a todos, ¿no? Estaba llamado a predicar a todos. Hermano Aurelio, hábleme un poco de Esteban. Hermano Aurelio, ¿está por ahí? Bueno, luego vuelve. Hoy nos toca avanzar, nos toca avanzar, hemos estado avanzando, nos toca avanzar, Buenas noches, dando pastor. testimonio. ¿Ya está, hermano Aurelio? Sí, Ya, hábleme de Esteban. y por el Esteban, conociendo como el más joven que tenía un poder y además era un diácono, primer diácono, ¿no? Que era el único persona era que predicaba la palabra antes que otros había, era como decirte, como Felipe, más allá que después que murió a piedrazo, lo mataron y recién se movilizaron, ¿no? Que tenía que predicar, pero era el único valiente, digamos, que mostró el evangelio que sin temor, y a pesar que en el momento que lo estaban matando, dijo, él nunca se rebelaba, sino decía, perdónalo a los que están haciendo, no saben lo que hacen, dijo, ¿no? Y yo creo que ha sido, Dios está tan bueno, ¿no? Y manejó como un héroe que ha demostrado ser en la vida, que como hoy también es para valiente en el camino del Señor, ¿no? Y eso lo entendí, pastor. Ok, bien, hermano, dando testimonio en el mundo gentil. Ya hemos hablado de dar testimonio en Judea, luego en Samaria, ahora vámonos al mundo gentil ya. Antioquía, vámonos a Hechos 13. Antioquía vuelve
el centro, o Antioquía se vuelve el centro misionero. Pablo ocupa el lugar de Pedro como el personaje principal. De aquí ya Pedro, ya Lucas no lo menciona a Pedro. El último donde lo vimos a Pedro fue con el centurión Cornelio, y de ahí Pedro vuelve y da su informe, pero ya no lo volvemos a ver. Ahora entra en acción Pablo. Inauguración de las misiones extranjeras. Ya hablamos el evangelio al mundo de afuera, ya no solamente en Judea y en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13. El Pentecostés era el evento más importante de Hechos. Recordemos, el Pentecostés fue el evento más importante de Hechos. La empresa misionera nace en un culto de oración, y esto se vuelve un precedente para varios brotes de actividad misionera durante el curso del cristianismo. Cuando estaba Pedro, cuando estaban los 120 ahí orando o esperando la llegada del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y hace su obra. Luego en Hechos 13 hay una oración, hay un tiempo muy precioso ahí donde, hermana, por favor, léame Hechos 13, 1 al 3. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Dónde nace la empresa misionera? Nace en un culto de oración. Estaban orando ahí, estaban alabando al Señor, y de pronto dice, el Espíritu dice: apartadme a Pablo y a Bernabé, que les tengo una misión, que les tengo un trabajo, que tengo ya que hacer con ellos algo importante. El apóstol Pablo, después del encuentro hacia el camino a Damasco, cuando él estuvo en ese camino, cuando asolaba a la iglesia, tardó, o el tiempo del proceso que él estuvo fueron 7 años. Del tiempo de que el camino a Damasco hasta aquí, hasta Hechos 13, cuando dice el Espíritu: apartarme a Pablo y a Bernabé, habían pasado 7 años. O sea, 7 años no se sabe del apóstol Pablo, 7 años de estudio, 7 años de preparación, porque el apóstol Pablo tenía que sanar su corazón, tenía que renovarse, tenía que aceptar su nueva vida, lo que Dios le había llamado. Recordemos que Moisés también se preparó 40 años en el desierto con su suegro, y así el proceso del llamado de Dios hacia las misiones o hacia algún ministerio eclesial dentro de la iglesia o el llamamiento pastoral, se tiene un proceso de preparación. Y eso es lo que ustedes están teniendo hoy en este tiempo. Están teniendo un proceso de preparación, tal vez para el trabajo pastoral, o ser diácono, o ser líder preparado en su iglesia. Entonces, desde el camino de Damasco hasta Hechos 13, cuando el Espíritu le dice a los líderes: apartadme a Pablo y Bernabé, habían pasado 7 años. Mientras que los líderes de la iglesia de Antioquía esperaban delante del Señor en oración y ayuno, entonces los avivamientos, hermanos queridos, los llamados misioneros, los llamados al ministerio,
vienen en un tiempo de ayuno y oración. El Espíritu le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dios pidió a la iglesia que les dieran a sus mejores obreros para la obra misionera. Dios le pidió a la iglesia. A ver, había un grupo ahí. Estaba Lucio, estaba Níger, había otros más. Pero Dios le dice, bueno, a ver, iglesia, ¿cuáles son tus mejores hombres? ¿Cuáles son tus mejores guerreros? ¿No? Y alguien le dice, y el Espíritu le dice, Pablo y Bernabé. Los líderes impusieron las manos y lo enviaron. Esta es la combinación, mire, esta es la combinación. Llamado por Dios, ordenado por la iglesia y enviado por el Espíritu Santo. Aquí no hay autollamado en el ministerio, hermano querido. Yo quiero que entendamos eso. El llamado es de Dios. La iglesia tiene que aprobar. Si usted tiene un llamado pastoral, usted tiene un llamado a las misiones, tiene que, el primer llamado tiene que ser de Dios. Y si es esposo, el llamado va a los dos. No es que, no, yo tengo llamado misionero, pero yo voy a ir solito como soltero o como soltera. No. Si es familia, el llamado viene a la familia. Luego, si ese llamado genuino es de parte de Dios, el pastor o la iglesia tiene que ordenarlo. Y luego es enviado por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó acá. El llamado vino a Saulo y a Bernabé. Y dice, y los líderes impusieron las manos, o sea, lo ordenaron los líderes y luego lo enviaron. Entonces, tengamos cuidado nosotros muchas veces cuando aparezca un loco para ir por nuestra iglesia, un hermano loco de la iglesia y que diga, tengo el llamado de Dios, pero yo solito, o sea, no mi esposa. No, no. El llamado viene a los dos. Y el pastor o el líder de la iglesia tiene que ser sabio, tiene que saber discernir si este llamado es genuino, si este llamado en realidad es de parte de Dios. Y si es de parte de Dios, ordenarlo y enviarlo. Pero no se envía así nomás. ¿Por qué la mayor parte de la gente, la mayor parte de los misioneros se vuelven del campo misionero? ¿Por qué se vuelve la mayor parte de la gente se vuelve del campo misionero? ¿Por qué? Porque se va sin prepararse. Porque no cumplen estos requisitos, se van sin prepararse, no tienen preparación, no estudian la cultura donde están de ida, ya sea culturas internacionales, salir fuera del país, o culturas dentro de nuestro mismo país, incluso dentro de nuestro mismo departamento, de un barrio a otro, hay cosas diferentes en las que nosotros tenemos que aprender y ver con qué clase de gente vamos a trabajar. Mire, Saulo tuvo 7 años en preparación. Saulo tuvo 7 años en preparación para salir al viaje misionero. No es nomás decir, tengo un llamado misionero y me voy. No, tiene que haber una preparación pastoral. Eso es lo que tuvo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era preparado, se había criado, había estudiado en la escuela de Gamaliel, uno de los grandes rabinos de la historia de Israel. Pero él tenía que ser tratado. Tal vez él teológicamente tenía el conocimiento, pero no lo tenía acá, no lo tenía en el corazón. Y el viaje más largo que nosotros poco se transita es lo que tenés acá, bajarlo al corazón. Entonces, la combinación es llamado por Dios, ordenado por la iglesia y enviado por el Espíritu Santo. Ahora nos vamos al primer viaje misionero del apóstol Pablo en 13:4 y 14:28 a Chipre.
El pequeño grupo misionero navegó desde Seleucia, el puerto de Antioquía, a 22 kilómetros. Aquí se fueron en barco. Se fueron a Chipre. El pequeño grupo de misioneros navegó desde Seleucia, el puerto de Antioquía, a 22 kilómetros. Bernabé era de Chipre, así que llegaron primero a Chipre, a unos 90 kilómetros de Siria y como 150 kilómetros de Antioquía. Mire, ya habían navegado bastante. El grupo pequeño de misioneros desembarcaron en Salamina, extremo oriental de la isla, y cruzaron a la isla evangelizando. Juan Marcos era su ayudante. Juan Marcos era su ayudante. Anótense ese nombre, Juan Marcos. Era su ayudante. Pafo estaba en el extremo occidental de la isla y era el centro del gobierno romano en Chipre. Sergio Paulo era el precursor de la isla, o sea, el gobernador. En Pafo ocurrió un cambio muy importante. Ahora él estaba trabajando entre los gentiles. Saulo escogió ser llamado por su nombre romano. Mira, aquí está lo que alguien preguntó. Aquí todavía se llamaba Saulo. Saulo escogió ser llamado por su nombre romano. Pablo probablemente había recibido ambos nombres al nacer. Había nacido como ciudadano romano. Aquí viene, no es que le cambia el nombre a Dios. No es que Jesús le dice, no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo, no. Sino que probablemente él había nacido con estos dos nombres, Saulo Pablo o Pablo Saulo, no sé cómo haya sido, pero él prefiere que le diga Pablo porque por su nombre romano. Saliendo de Pafos, los misioneros navegaron alrededor de 250 kilómetros hasta Perge de Panfilia. En Asia Menor, lo que ahora es Turquía, Juan Marco lo dejó y regresó a su casa. Les dije que se anoten este nombre, Juan Marcos, porque luego este Juan Marco causa un problema más adelante. Mire, cuando ellos salen de Chipre, cuando salen de Antioquía, se va Juan Marco con ellos. Llegan a Turquía, a Panfilia, que hoy es Antioquía, que hoy es Turquía. Juan Marco lo dejó y regresó a su casa. Entonces, el primer viaje de Pablo y Bernabé más o menos son unos 250 kilómetros. Entre río, entre caminata y todo eso. Estuvieron en Antioquía, en Pisida, Iconio, Listra, Verde. Luego regresaron por el mismo camino hacia Perge de Panfilia. Durante el viaje nombraron ancianos en cada iglesia para que trabajen permanentemente. Navegaron desde Atalia, cerca de Perge, y luego regresaron a Antioquía. Mire, fueron y dieron una vuelta. Salieron de Antioquía, se fueron a Chipre, pasaron por Turquía y regresaron por toda estos pueblos, Iconio, Listra, Verde. Luego regresaron por el mismo camino de Perge de Panfilia. Durante el viaje nombraron en cada iglesia, iban predicando, no había iglesia, iban evangelizando, iban nombrando ancianos mientras iban levantando las iglesias para que el trabajo de ellos permaneciera. Y luego regresaron a Antioquía. Entonces, así se va el primer viaje de Saulo. El concilio de Jerusalén, capítulo 15, del 1 al 35. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, nuevamente genera el problema. Y hay mucha gente hoy en día que dice: vamos, seamos como la primera iglesia.
Y ya vimos problemas en la primera iglesia, ¿no? Ya vimos en anteriores pasajes cuando hubo problemas por las viudas. Y aquí otra vez otro problema. ¿Qué estaban enseñando? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, decían, si ustedes no se circuncidan como el rito de Moisés, no van a ser salvos. Entonces estaban enseñando o querían judaizarlo, no estaban predicando el evangelio, no estaban predicando a Cristo, no estaban predicando a Jesús resucitado, sino que estaban enseñando su cultura, estaban enseñando sus tradiciones, estaban enseñando lo que ellos creían, ¿no? Porque todos los judíos tenían que ser circuncidados. Estaba bien que se circunciden, pero ellos les ponían, si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. Entonces ahí generó estos problemas. Estos cristianos judíos llamados con frecuencia los judaizantes vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaron a los gentiles que podían convertirse en cristianos, pero solo después de haberse convertido en judíos. O sea, le decían, si ustedes quieren ser cristianos, se tienen que ser judíos. No, es como hoy en día, digamos, que me digan, yo soy cristiano, soy pastor, sí, soy cristiano, pero tenés que convertirte en judío, tenés que circuncidarte, tenés que ponerte el kipax aquí, tenés que dejarte crecer la barba, no tenés que comer chancho y no sé, un montón de cosas. Entonces así estaba pasando ese tiempo. Hubo un grupo de hermanos que vino de Judea y empezó a enseñar eso en Antioquía, sometiéndose todos a los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Entonces le decían, mira, en el Antiguo Testamento, cuando estaba Israel en el desierto, se circuncidaban. Si ustedes quieren ser sanos o salvos, tienen que circuncidarse. Estos cristianos eran de Judea y no estaban satisfechos con mantener sus creencias para ellos mismos. O sea, lo que ellos creían, querían imponerle a los otros. Es como que si alguien llega a nuestra iglesia con otras creencias y no quiera imponer lo que ellos creen, ¿no? Está bien, estamos predicando el mismo Cristo, pero ellos tienen su cultura, vienen de otro lado y nos quieren imponer a nosotros. Entonces, eso estaba pasando ese tiempo. Entonces, estos judíos iban a predicar al mundo gentil, pero aparte de predicar el evangelio, más querían meter su cultura, más querían meter sus tradiciones, cosas que los gentiles no iban a entender porque no eran judíos. Entonces, eso estaba pasando ahí en ese tiempo. Por eso se hace un concilio en Jerusalén. Por sus enseñanzas. Estos algunos vinieron de Judea, causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé. Mire, Pablo y Bernabé habían predicado el evangelio, habían sembrado el evangelio, y vienen esto de Judea, en vez de animar a los hermanos, en vez de tener un impacto positivo, lo que había hecho Pablo y Bernabé, más bien tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque en vez de seguir predicando el evangelio, ellos están predicando su cultura, están llevando su evangelio. En su más reciente viaje misionero, ellos fundaron las iglesias entre los gentiles, sin llevarla a estar bajo la ley de Moisés. Mire, Pablo y Bernabé habían fundado varias iglesias, pero ellos no predicaron de Moisés. Ellos no estaban bajo la ley de Moisés. Pero cuando ellos se van, vienen los otros hermanos de Judea y dicen, Pablo y Bernabé están equivocados, está bien, Cristo murió por nosotros, somos cristianos, pero hay una condición, se tienen que ser judíos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, contienda no pequeña con ellos, la primera vez le respondieron, fue para persuadir, y a Pablo y Bernabé se enojaron en el concilio. Podemos imaginar que en verdad tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Estos dos que vieron a Dios trabajar de una forma tan poderosa entre los gentiles, no abandonarían ese trabajo fácilmente. ¿Sabe qué?
ahí en ese concilio, cuando se reunieron todos los hermanos y vieron que esto estaba pasando, Pablo y Bernabé se molestaron mucho. Pero la palabra dice, una discusión no tan pequeña. Pero imagínese usted de que usted levante una obra, les cueste el trabajo, les cueste sudor, les cueste lágrimas, les cueste economía, para que venga otro y lo fregue, ¿no? Entonces uno, pues como que le ha costado levantar esa obra, se levanta, ¿no? Y esto fue lo que pasó aquí. Porque Pablo y Bernabé, mire, dieron la vuelta en el primer viaje misionero, más de 250 kilómetros de ida y 200 de vuelta, más de 500 kilómetros. No sé cuántos días tardaron levantando obras, levantando iglesias, plantando ancianos, y que venga otro y diga, no, está mal, Pablo y Bernabé están equivocados. Lo que van a hacer es, se tienen que convertir al judaísmo. Entonces se enojó Pablo y Bernabé. En esto, Pablo y Bernabé mostraron los corazones de unos verdaderos pastores. Confrontar y discutir con aquellos que insisten en promover falsa doctrina en la iglesia. Mira, ya estaba entrando la falsa doctrina en la iglesia. Entonces, Pablo y Bernabé se enfrentaron como verdaderos pastores defendiendo la doctrina, defendiendo lo que ellos habían enseñado. Se dispuso que pusiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Se instaló el concilio, se instaló la reunión en Jerusalén. Cuando la persuasión no terminó con problemas, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para que el asunto fuera resuelto con los apóstoles y los ancianos. Esto se fue a Jerusalén al concilio con los apóstoles y los ancianos. Ellos no podían estar de acuerdo o desacuerdo en este asunto, porque era el núcleo de lo que significaba ser un seguidor de Jesús. ¿Quiénes fueron los que dispusieron que Pablo y Bernabé, que subiesen Pablo y Bernabé para resolver la cuestión? Parece haber hablado a la iglesia colectiva en Antioquía. Entonces Pablo llamó a Antioquía, le dijeron, este problema está pasando, vámonos a Jerusalén con los apóstoles. Parece que los reunieron a los apóstoles que habían estado con Jesús y empezaron a discutir. Después que Pedro, aquí otra vez habla Pedro, mira, aparece Pedro. Después que Pedro terminó su discurso, Pablo y Bernabé relataron sus experiencias de evangelizar a los gentiles. Entonces Jacobo, actuando como moderador de la iglesia, hizo la decisión del concilio. Libertó a los creyentes gentiles de la ley mosaica, pero se les pidió que se abstengan de comer comida ofrecida a ídolos. Mire, después de mucho discutir, porque tuvo que venir Pedro, tuvo que venir Jacobo, y tuvieron que venir los otros apóstoles para definir qué vamos a hacer. Pablo y Bernabé están predicando bien, pero vienen estos otros hermanos y lo quieren judaizar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es la decisión de los apóstoles. Todo cristiano no está obligado a hacerse judío. Todo cristiano no está obligado a circuncidarse. Pero hay una recomendación. Por favor, no coman carne ofrecida a ídolos. Y esto causó gran gozo a todos los hermanos. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, encontraron a muchos otros cristianos que se regocijaron en lo que Dios había hecho con los gentiles. Esto contrastaba con algunos hombres de Judea. Mire, hubo problema desde el inicio de la iglesia. Hubo problema estando Pablo, estando Bernabé, estando los grandes discípulos del Señor, habían las falsas doctrinas. ¿Cómo será hoy? ¿Cómo será hoy? Hermano Rudy, lo escucho. ¿Qué le parece? Sí, pues calca igualita de lo que ahorita vemos en la iglesia, ¿no? Pero, ¿por qué tanto problema con la circuncisión, piensa usted, pastor? A ver, es como que si yo creyera, como si yo creyera en ¿Por qué algo. lo ven como algo importante? Porque Porque eso ya viene de tiempos atrás, ¿no? Claro, ellos eran judíos. Estos hermanos que llegaron
a visitar las iglesias que Pablo y Bernabé habían fundado, eran judíos. Y ellos creían de que circuncidarse tenía que ser una obligación para ser salvo. Ellos eran judíos. O sea, estaban predicando algo que no era lo que se tenía que predicar. No es como que venga hoy en día otro pastor o otro siervo de otra cultura y nos quiera evangelizar. Por ejemplo, los judíos hoy en día, ¿no? O los testigos de Jehová, o los mormones, que vengan y nos metan lo que ellos creen. Más o menos es así, ¿no? Hermano Aurelio. Sí, la verdad como lo ve, ¿no? Haciendo mejor y a veces no dejan levantar, ¿no? Y como también en este mundo también pasa, ¿no? Los que quieren llevar por delante los siervos y siempre hay una oposición también. Eso no cambia yo viéndolo esto. Segundo viaje misionero de Pablo. Hechos 15, 36 y 18, 26. Le dije que se aprendieran. ¿Qué nombre le dije que se aprendieran? Juan Marco. Juan Marco. Ahora, ¿qué pasó con este Juan Marco? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo le dice a Bernabé, tal vez estaban conversando, comiendo unas carnecitas, no sé qué harían, pero le dice, ¿por qué no vamos a visitar a los hermanos? Vamos de nuevo. Vamos a ver cómo están, vamos a animarlos y todo lo demás. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia. En Panfilia lo dejó. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron de uno del otro. ¿Cuánto sería la discusión? Que Bernabé le dijo, bueno, vamos a ir a visitar la iglesia, pero va a ir Juan Marcos de nuevo. Y como Pablo era enérgico, no, ¿qué voy a llevar yo a ese? No dejó en Panfilia. No, yo no voy. Y fue tan la discusión que se separaron. Bernabé, tomando a Juan Marco, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Sila, aquí aparece Sila, ya entra otro en acción, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confortando las iglesias. Mire, ¿hubo pelea entre los apóstoles o no? ¿Qué dice Rudy? Sí, pues yo, ¿para qué vas a llevar a ese? Ese le falta harto, dijo Pablo. Mira, lo dejó. Pero, a ver, Juan Marcos había dejado previamente al equipo misionero bajo lo que parecían ser poco honorables, sí, honorables circunstancias. En Hechos 13:13, probablemente esto hizo que Pablo no quisiera confiar en él para futuros proyectos. A ver, según la historia, según los relatos, Juan Marcos era un muchacho rico, era de una familia rica. Dice que la mamá de Juan Marcos era la dueña del aposento alto donde estaban los 120 cuando estaban esperando al, al Espíritu Santo. Entonces, este muchacho no estaba acostumbrado a
a los viajes, no estaba acostumbrado a caminar, a pasar hambre, a pasar frío. Entonces, era un chico, ¿no? De la, era rico, no estaba acostumbrado a eso. Entonces, se cansa Juan Marcos y los deja. Pues no, él dice, no, seguro que lo mandaban a lavar los platos, tenía que cocinar para el equipo misionero, no sé cuál era su trabajo, pero dijo, no, mejor yo me voy, en mi casa yo no hago nada, me voy. Y se volvió. Y luego Bernabé lo quiso llevar de nuevo. Bernabé quería, pero a Pablo no le parecía. Lucas no nos dio ninguna pista sobre quién estaba bien o quién estaba mal en la disputa entre Pablo y Bernabé. Lucas nos dice si quién estaba bien, o sea, Bernabé lo quería llevar a darle una oportunidad nuevamente y Pablo no quería. Aquí no se sabe si Pablo tenía la razón o Lucas o Bernabé tenía la razón. Pero nunca es bueno cuando estallan disputas personales entre aquellos que sirven el ministerio. ¿Sabe qué? Nunca es bueno, nunca, pero nunca es bueno cuando estallan disputas personales entre aquellos que sirven el ministerio. No, este Juan Marco era primo de Bernabé. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros tenemos familia en el ministerio sí hay familias, pero ya cuando toca servir al Señor, no tiene que pesar. Muchas veces hay pastores, hay líderes que tienen hijos ya mayores y hay muchos de esos, ¿no? No, dice, si el pastor no manda, son sus hijos que mandan, es la nuera que manda a la iglesia, ellos son los pastores. Entonces, cuando hay problemas, hermanos, personales, no hay que mezclar en el ministerio. Aquí parece que Bernabé estaba mezclando, ¿no? Porque él sabía de que Juan Marco lo había abandonado y Bernabé sabía de que Juan Marco era un chico rico, no iba a aguantar. Como era su primo, él quería llevarlo y Pablo no quería. Pero aquí también va la otra, ¿no? Que todos tenemos una segunda oportunidad. Hubo un tal desacuerdo entre ellos, donde quiera que haya un tal desacuerdo, alguien está equivocado. Aquí no se sabe quién estaba equivocado, si era Pablo o era Bernabé, pero alguien de los dos estaba equivocado. Y usualmente hay equivocación en ambos lados. No puede haber manera, no puede haber manera en que ambos, Pablo y Bernabé, estuvieran caminando en el espíritu en este problema. Ellos no estaban caminando en el espíritu, estaban actuando carnalmente, se pelearon entre ellos, se dividieron, cada uno jaló para su lado. Bernabé tomó a Marco y se fue a Chipre y Pablo tomó a un nuevo compañero, Sila, y se fue al norte, se dividieron, se espumó el equipo misionero. ¿Y cómo sería, no? Cuando llegaban a las iglesias, oye, y Pablo, y hoy Bernabé, no se sabe, ¿no? Listra, donde Pablo había sido apedreado. Pablo escogió otro compañero, un joven llamado Timoteo. Troas, habiendo cruzado a la provincia de Fircia, aquí entra otro, entra Timoteo, ya en Listra lo agarra Pablo. Troas, habiendo cruzado la provincia de Frisia, Salacia, Pablo quería predicar en la provincia de Asia Menor. Vamos a Troas. Habiendo cruzado a la provincia de Frigia, Galacia, él quería predicar en Asia Menor, pero como el Espíritu se lo impidió, se fue a Troas, el sitio de la antigua Troya. ¿La ha visto la película Troya, no? Ahí, en la antigua Troya. En la Ilíada de Homero, acá Pablo recibió el llamado a Macedonia. Filipo, partiendo de Troas, el grupo misionero que ahora había sido aumentado por Lucas, navegó hasta la isla de Samotracia, luego a Neápolis. Mire, aquí también ya se suma Lucas, aquí al grupo de Pablo. Ya eran 4. Luego a Neápolis, en el puerto de Filipo, y ahí siguieron caminando 15 kilómetros y llegaron a la ciudad que había sido llamada en honor a Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Pablo encontró la primera europea convertida, creyó y fue bautizada con toda la familia. La casa de Lidia se convirtió en el hotel de los misioneros.
Aquí aparece la primera europea convertida a Lidia, y su clase de Lidia se convierte en el hotel misionero. Tesalónica, 17 del 1 al 9, llegan a Tesalónica. Pablo dejó a Lucas como pastor en una pequeña congregación, ahí se queda Lucas. Siguieron hacia el occidente, viajando por la gran carretera militar llamada Vía Ignacia. Después de caminar 150 kilómetros, llegaron a Tesalónica. Mire, 150 kilómetros caminaron. ¿Quién caminó? Sila, Bernabé y Timoteo. Porque Lucas se quedó ya de pastor en una iglesia. Berea. Pablo y Sila se vieron obligados de salir y huir a Berea, como 75 kilómetros al sureste. Encontraron a unos judíos más nobles que los recibieron. Aquí en Tesalónica lo quisieron apedrear a Pablo y a su equipo misionero. Entonces ellos tuvieron que salir huyendo y se fueron a Berea. Y allí en Berea encontraron judíos cristianos más nobles y lo recibieron. Algunos judíos lo siguieron, así que cambiaron de ruta a Atenas. Mire, algunos judíos lo querían matar a Pablo. Ellos sabían que estaba yendo a Berea, estuvieron en Berea, pero de ahí cambiaron de ruta y se fueron a Atenas. En Atenas se reunieron con judíos piadosos y también con griegos, ¿no? Ya Atenas, allá en Grecia. Ya. Y aquí ocurrió algo interesante. Yo quiero que vamos a leerlo. En versículo 7 del 27, hermana, a ver, ¿puede leer? Hechos 27, Sí, pastor. sí, 27. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sigo? ¿Sí? Uh-huh. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Yo llamaba el que se cayó. Eutico, ¿no? Eutico. Cuidado que en las iglesias hay muchos que se duermen, ¿no? Cuidado que se calla, porque ahí no hay ni un Pablo para volver a la vida. Hermano, pastor, tenemos una idea. Creo que nos pasamos de hoja. Entonces en Atenas se reunía con judíos piadosos y también con griegos. En Corintios capítulo 18, 1 al 17 habla algo del desilusionado, siguió su camino de 150 kilómetros. Pablo estaba bastante desilusionado, estaba triste, caminó 150 kilómetros, pero igual le escribió: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. También conoció a Aquila y a Priscila, su esposa, que les ayudaron a armar carpa, su trabajo de Pablo. Mire, con esto vamos a terminar esta noche. Cuando estaba en Atenas Pablo, desde Tesalónica lo venían persiguiendo, lo querían apedrear. Se va a Berea, los mismos judíos lo quieren matar a Berea y él cambia de rumbo y se va a Atenas. Y cuando él escribe en Primera de Corintios, cuando él escribe en carta a los Corintios,
él escribe algo muy interesante como para tomar en cuenta. Dice, me propuse de no saber entre vosotros cosa alguna. Mire, él escribe, estaba muy molesto que el apóstol Pablo escribe esto. A ver, aquí hubo un errorcito. No sé si, a ver, hermano Rudy, 1 Corintios 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. A ver, 17 lea, 18, 17. 18, 17. Sí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A ver, váyase a 2 Corintios 18, 17. Segunda Corintios, ¿yo, pastor? Sí, 18, 17. No, hay hasta 13 en el pastor. No hay, ¿no? No, no hay. Ya. Aquí vamos a corregir. Pero aquí Pablo le escribe algo desilusionado. Ahora, Éfeso y retorno. Muy pronto después de padecer ante las autoridades, tuvo que salir de Corinto, ya que estuvo 1 año y medio viviendo en la casa de Justo. En Corinto fue el lugar donde Pablo vivió mucho tiempo, 1 año y medio. Llevó consigo a Aquila y a Priscila. Aquila y a Priscila le habían ayudado porque Pablo tenía una profesión, él amaba carpa, parece que hacía casas, ¿no? Y con ese trabajo él se sustentaba su ministerio. Entonces, él retorna muy pronto después de padecer ante las autoridades, tuvo que salir de Corintio ya que estuvo 1 año y medio viviendo en la casa de Justo. Llegó consigo a Aquilas y a Priscila, navegaron 400 kilómetros a Éfeso, donde los dejó. Partió navegando a Cesarea, luego descendió a Antioquía a dar su informe a su iglesia madre, así que terminó su segundo viaje. Mire, durante este proceso de Pablo en el segundo viaje, hizo varias cosas. Lo dejó a Lucas como pastor, lo conoció a Aquilas y a Priscila, se vino con ellos, lo dejó en Éfeso, también como pastor ahí en Éfeso, y él retornó con Lucas y con Sila a Antioquía a dar su informe. Es muy interesante que queremos recalcar acá es los informes que da Pablo. Ya, Pablo siendo un apóstol, un apóstol grande de mucha trayectoria, él era responsable de que una iglesia lo había enviado, Y mira, y Antioquía era el centro misionero. Todos los misioneros iban, daban la vuelta y volvían y daban su informe a los hermanos de la iglesia. Muy importante dar los informes a la iglesia. Usted puede salir de viaje misionero, usted puede ir a cualquier iglesia, usted puede ir lo pueden invitar, pero es importante la honra. No es que pida perdón o no es que pida permiso al pastor, no es que el pastor se crea dueño de usted. No, ahí va el principio de honra. Y lo vemos acá, Pablo. Pablo daba la vuelta en su segundo viaje, tanto en el primero como en el segundo. Él dio la vuelta y volvía a la iglesia madre, Antioquía, donde lo habían enviado, y daba sus informes de cómo le había ido. Hermanos, aprendamos el principio de honra. Si usted tiene que salir a un lugar, lo invita a un lugar, no cuesta nada, pastor,
estoy yendo a predicar o me han invitado a una iglesia. Principio de honra. Aprendamos a honrar a los líderes. Hermanos, hasta aquí llegamos en el segundo viaje de Pablo. El miércoles avanzamos en el tercer viaje de Pablo y terminamos la materia. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Ya, pastor, igual. Bendiciones, pastor, para usted y para toda su familia. Bendiciones, pastor. Nos vemos miércoles, Dios mediante. Ok. Igualmente, pastor, Dios me lo bendiga, mi pastor. Ok.